arquitectura vamos a conocer mejor un edificio que con el paso de los años se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad de Madrid. Además, es el 11º edificio más alto de Madrid. Este área central que podemos ver aquí de 600 kilómetros cuadrados es el municipio de Madrid. Está dividido en 21 distritos y tiene una población de un poco más de 3 millones de personas. En esta parte de aquí se reúne un tercio de esa población y es lo que conocemos como Almena Central, el corazón de la ciudad que está bordeado por la calle 30. Está dividido en 6 distritos: San Martín, Salamanca, Retiro, Arganzuela, Centro, Chamberí y Tetuán. Atravesando la ciudad existe un eje, primero el Paseo de la Castellana, que termina en la Plaza de Colón. Desde el sur el Paseo del Prado y por último el Paseo de Recoletos, que también termina en la Plaza de Colón. Muchos reconoceréis esta plaza por la neogótica estatua que le da nombre a la misma, Cristóbal Colón, que aunque ahora está aquí, ha cambiado de ubicación bastantes veces, quizá por su condición de navegante. También podéis reconocerla por ondea la bandera de España más grande del mundo, 294 metros cuadrados. Ya quisiera yo tener una casa así en esta ubicación. Esto que vemos aquí son los grandes jardines del descubrimiento. La plaza está limitada por la calle Goya, Juan Bravo, la calle Serrano, todo esto en el barrio de Salamanca. Vemos que el norte está hacia arriba, por lo tanto esto es el Paseo de la Castellana y esto el Paseo de Recoletos, y uniendo los dos la calle Génova. Esta gran manzana está ocupada por la majestuosa Biblioteca Nacional, la plaza de Margaret Thatcher y Hard Rock Café. Bien, flanqueando por el lado oeste de la plaza existen 2 edificios, uno de proporciones horizontales y otro de proporciones verticales. El de proporciones verticales son las Torres de Colón, que están aquí ubicadas, y con proporciones horizontales el Centro Colón, precisamente, que también flanquea la plaza. Pero esto no siempre ha sido así. Bien, esto es una vista aérea, ¿no? Este es el Centro Colón y estas son las Torres de Colón, que además coronan bastante la plaza con esta sombra. En los Jardines del Descubrimiento y la Biblioteca Nacional. Colón sigue estando en el sitio originario, en el centro de la plaza. Si comparamos esta vista con una de finales de los años 50, vemos que ha cambiado mucho. Donde ahora están los Jardines del Descubrimiento, antes se encontraba la Casa de Moneda y Timbre. El Palacio de Medinaceli ha cambiado para ser ahora el Centro Colón y en lugar del Palacio de Luis de Silva y Fernández de Córdoba, las Torres de Colón. Además, este palacio era muy querido por los madrileños. Es precisamente de las Torres Colón de lo que vamos a hablar. ¿Por qué cambió todo esto? Porque hubo un plan de ordenación en 1970, uno de esos planes para que la ciudad en teoría mejore. El arquitecto fue Antonio Lamela, un arquitecto madrileño que desgraciadamente nos ha abandonado este año. Y lo más importante de las torres es sin duda su estructura. Vamos a ver más o menos, según se construyó, la gran importancia que tienen estas torres colgadas para la arquitectura en general. Vemos el solar en el que se levantan las torres. Tenemos que remarcar que es muy pequeño, 1700 metros cuadrados. Si nosotros queremos hacer un parking y llenamos esta pequeña superficie de pilares, ni van a caber los coches ni las plazas de garaje. Sin embargo, si ponemos 2 núcleos estructurales y liberamos toda la planta de pilares y demás estructura, sí que podría ser posible un parking. Este gran problema fue uno de los grandes condicionantes para que estas torres realmente funcionasen como torres colgadas. Los 2 núcleos estructurales de los que hablamos son estos 2 y tienen una longitud de 85 metros, es decir, son muy altos y muy esbeltos. Lo primero que se hizo es una excavación bajo tierra de 25 metros. ¿Para qué? Para ser ocupada precisamente por 6 plantas de aparcamiento. Desde la última parte del aparcamiento se levantaron los 2 núcleos que tienen de dimensión 7 por 7 metros, son muy estrechos comparados con la longitud que tienen. Además no eran así, estaban llenos de huequecitos porque sirven para las salidas de los ascensores, es decir, la comunicación vertical. Dentro se formaba una corriente de aire. Esto dificultó realmente la obra, pues al subir el hormigón para seguir, digamos, hormigonando los núcleos, se quedaba helado en el proceso por la corriente de aire, de tal forma que había que calentarlo en el sótano para que llegase a temperatura ambiente. El siguiente paso sería la construcción de lo que llamaremos cabezas superiores, es decir, las plataformas de cuelgue. Son las 2 estructuras superiores que vemos aquí, de las que colgarán por medio de cable todas las plantas de nuestro edificio. Se construyen con 4 ménsulas, lo primero, 1, 2, 3 y 4 ménsulas, muros que alargan el núcleo, y luego 1, 2, 3 y hasta 4 vigas de borde para apoyar todo. Dimensiones 20 por 20 metros y un grosor de 3 metros.
Para que nos hagamos una idea, una persona tendría ahora mismo este tamaño en relación a las torres. Imaginaros la sensación que produce ver semejantes estructuras. Para más INRI se paralizaron las obras durante 2 años. Es decir, en Madrid se contaron todo tipo de leyendas sobre estos dos faros urbanos y la verdad es que no es para menos. En 1972 se volvieron a reanudar las obras. Antes eran residencias y ahora van a ser oficinas. Unas oficinas diáfanas en esta zona. ¿Cuál es el significado? Pues que el promotor literalmente se hizo rico. Hagamos un breve parón. Entonces teníamos un solar muy pequeño. En él hacemos una excavación de 25 metros para meter las 6 plantas de parking. Desde la última planta de parking se empiezan a levantar de forma continua, 24 horas hormigonando, non-stop. Unos núcleos de 85 metros de altura y 7x7 de dimensión, es decir, muy esbeltos. Y en estos se construye en la parte superior las cabezas superiores, es decir, las cabezas de cuelgue. De estas cabezas de cuelgue que acabamos de ver van a colgar todos los forjados, todos los pisos de nuestra torre, y son nada más y nada menos que 21 pisos. Aquí tenemos un forjado, ¿no? Un piso, es decir, un forjado de hormigón de unos 25 centímetros de ancho. De este forjado vamos a colgar los cables, unos cables que van a tener 6 metros de altura, es decir, 2 plantas. De estos cables colgamos un forjado, es decir, un forjado igual de hormigón, y luego colocamos el forjado que hay entre medias de estos dos, y así sucesivamente. Es decir, tenemos un forjado de hormigón, del colgamos sucesivamente cables en todo el perímetro. Ya hemos dicho que son de 6 metros, es decir, si una planta tiene una altura de 3 metros, pues por 2. Y colgamos los forjados. Y de esta forma se va construyendo la torre. Pero vosotros diréis, yo desde fuera no veo cables. No, lo que vemos son unos pequeños perfiles de hormigón pretensado, porque simplemente el acero de un cable que podemos ver, por ejemplo, en un puente, no soportaba el peso de 21 plantas. El último paso es recubrir todo el edificio con un revestimiento de muro cortina, con un vidrio en tono bronce que es bastante limpio y bastante elegante, digamos. ¿Qué significa muro cortina? Que todo lo que vemos por fuera es vidrio, no existe ningún otro material. Luego se hizo la construcción del podio de unas 3 plantas. Sí, tiene 3 plantas, pero se hizo de una forma muy tradicional, es lo que vemos cuando vamos andando por Colón. Si nos fijamos, los núcleos y las torres en sí no están alineados. Esto se hizo para mejorar las vistas que hay hacia la Plaza de Colón y desde la Plaza de Colón. En 1975 se vendieron las torres por 1.700 millones de pesetas. Eso entonces era muchísimo dinero. ¿Y quién las compró? El hombre del momento, José María Ruiz Mateos. Muchos reconoceremos las abejitas coronando las torres. Entonces se llamaban las Torres de Jerez. La nueva legislación de evacuación en caso de incendio hizo que en 1990 se tuviera que añadir una escalera de emergencia. Se optó por compartir una escalera por las 2 torres, estaba justo colgada en el medio y servía como escalera de evacuación. Para enmascarar esta transformación, que además es bastante fuerte, y cubrir todo tipo de antenas e instalaciones encubiertas, se añadió al proyecto un remate Art Deco en color bronce verde. Popularmente es conocido como el enchufe, y actualmente vemos así la torre. Mirado por muchos y odiado por otros, este polémico edificio es un muy buen ejemplo de cómo empezar la casa por el tejado.